Soy el pastor José Vallejos, es una bendición compartirles de la palabra de Dios. Le invito por favor a abrir su Biblia en el libro de Hechos, el capítulo 16. Libro de Hechos, capítulo 16, el verso 25 dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y llevándoles a su casa, les puso a la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Oremos. Te rogamos, Señor, de que tú nos bendigas a través de tu palabra, que hables, Señor, a nuestro corazón, que podamos entender tu voluntad personal para nuestras vidas. Te pedimos tu ayuda, pues te lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Cuán importante la manera de que una persona puede cambiar. Nosotros encontramos en este pasaje de la Biblia, usted puede leer todo el relato completo en este capítulo 16 del libro de Hechos. Nosotros encontramos de que el apóstol Pablo había estado predicando. Había estado llevando la palabra del Señor, y de pronto se encuentran con una mujer que estaba endemoniada y hacía adivinación. Y todo el tiempo está ahí molestando al apóstol Pablo, hasta que el apóstol Pablo toma la decisión de expulsar fuera a ese demonio. Como resultado de eso, ya que ella era una esclava, entonces los dueños de la esclava le hicieron problemas al apóstol Pablo, de tal manera que él acabó en la cárcel. Dice la palabra del Señor en el verso 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. El trato en una cárcel nunca es fácil. Siempre la gente que trabaja en la cárcel es gente muy ruda. Después de todo, tiene que tratar a la gente rudamente, porque si no también pierde la autoridad que la persona tiene. Lo que nosotros encontramos aquí es que Pablo y Silas fueron azotados con vara. El apóstol Pablo decía que él muchas veces había sido azotado con 40 azotes menos uno. ¿Qué quiere decir eso? La experiencia había mostrado a los torturadores de que si una persona recibía 40 azotes, la persona quedaba muerta. ¿Qué es lo que hacían? Le daban 40 azotes menos uno. De esa manera se aseguraban que había recibido todo el castigo posible, pero no iba a morir. Y ahí están ellos con las espaldas ahí adoloridas, y son llevados, dice que el carcelero los lleva hacia el calabozo de más adentro, y para asegurarse le pone todavía los pies en el cepo. Básicamente un cepo era 2 trozos de madera, 2 bloques de madera con pequeños agujeros donde se ponía el tobillo, de tal manera que la persona ponía sus pies y se bajaba nuevamente un trozo de madera
y se aseguraba en los extremos. La persona no podía sacar los pies. La persona se encontraba sentada en el suelo, completamente inmovilizada. Imagínense la condición del apóstol Pablo. Ha estado predicando la palabra de Dios con Silas y ahora está ahí con la espalda dolorida, con los pies que no los pueden mover, quizás con calambre, con una situación muy difícil. Pero ellos le ponen sus cargas a Dios. Dice la palabra de Dios en el verso 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Cuán importante en este relato de la Biblia que nos muestra que ellos oraron al Señor. Oraron al Señor. Le pusieron a Él sus cargas. Y una vez que habían puesto en Dios sus cargas, entonces se pusieron a alabar al Señor. Y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Dios responde. Y dice el verso 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de manera que los cimientos se sacudían y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abierto las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. El castigo, cuando un preso escapaba, era la muerte del soldado. Él pensaba, ya se escaparon, definitivamente me van a matar, entonces mejor, antes que me mate el ejército, antes que me maten los presos por todo el daño que les he hecho, mejor me mato yo. Definitivamente el suicidio no es enseñado en la Biblia. Es completamente opuesto a la palabra del Señor. Este hombre se iba a quitar la vida y dice la palabra de Dios en el verso 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le respondieron con la frase más importante que usted puede oír. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y dice la palabra del Señor, y le hablaron la palabra de Dios a él y a todos los que estaban en su casa, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó de haber creído a Dios. ¿Qué tal cambio en la vida de este hombre? Por un lado, un hombre muy malo, muy sanguinario, un hombre muy rudo, pero ahora ha escuchado la palabra de Dios. Ha entregado su vida a Dios y su vida ha cambiado. Y eso es lo que significa justamente la conversión. La conversión es un cambio completo de vida. Y este hombre se convierte y su vida cambia por completo. Dice la palabra de Dios que él inmediatamente se pone a lavarle las heridas a Pablo y Silas. Antes él las había golpeado y ahora le está lavando las heridas. Le lavó las heridas y luego les lleva a su casa y les da de comer. Antes no les había dado nada para comer, ahora les trata como sus huéspedes. La vida de este hombre había cambiado. Yo no sé cómo es la vida de usted, pero Dios puede cambiar su vida. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. No importa qué tan sucio sea nuestro corazón, Dios puede transformar nuestro corazón. Así como cambió la vida de este carcelero, este hombre tan malo, se convirtió ahora en un hombre que cuidó más bien de los apóstoles y decidió obedecer a Dios. Y él creyó y se bautizó, él con toda su familia. Dice la palabra del Señor, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios.
¿Sabe que hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios? Hay mucha gente que cree en Dios, pero no todos le creen a Dios. No todos le creen lo que Dios dice en su palabra. Y Dios dice en su palabra que si usted le pide perdón de todo corazón, Él está dispuesto para perdonarle. ¿Por qué no en este momento? Usted reconoce que Jesús es Dios y le pide a Él perdón de todo corazón. Él está dispuesto para perdonarle. Que Dios le bendiga.